Hola, de nuevo estoy aquí para completarles el ejercicio, parte número 2. Vamos a iniciar tomando como referencia los datos que ya habíamos sacado, nuestros datos numéricos. En este caso vamos a sacar primero el peso del cuerpo en A, que es masa por gravedad, es decir, 80 newtons. El peso en B, que es 40 newtons, masa por gravedad, la masa es 4 kilogramos, la gravedad, recuerden que la estamos tomando como 10 metros por segundo al cuadrado. También tomamos el peso en A, la componente en X, y la componente en Y de ese peso, que ya sabemos por qué se descompone ese vector, porque queda por fuera de los ejes, y con el ángulo de referencia del plano inclinado, que es 37 grados, pues hacemos seno y coseno y podemos sacar sus componentes. No me detengo a recordarles cómo se hace porque ustedes ya lo saben. Simplemente los signos, esto nos dio 48,15 en el video anterior, es positivo porque va hacia la derecha y el vector o la componente en Y es negativa porque nos da para abajo. Recuerden que siempre les he dicho que las componentes de los vectores, si son en el sentido de los, se respeta, mejor dicho, el sentido de los ejes coordenados. Para arriba positivo, para abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo. También habíamos hallado la fuerza de rozamiento, que era el coeficiente de rozamiento de fricción, que era 0.20 por la normal. Y también supimos que la normal, antes de hallar la normal era equivalente al peso, pero al peso en Y. Y el peso en Y sabemos que es 63.89 newtons, todos estos son newtons. Entonces, aquí sería 0.20 por 63.89. Pero ya hagamos el resultado para no escribir tanto y ya tener como referencia solo los resultados de estas fuerzas. Entonces, 0.20 por 63.89 nos dio menos 12,78 newtons. Bien. Ya teniendo entonces en cuenta cada uno de los datos que necesitamos, vamos a plantear las ecuaciones. Entonces, para el cuerpo número 1, que es el cuerpo que está sobre el plano inclinado, entonces yo sumo las fuerzas en X y las escribo de la siguiente manera. Esto simplemente va a ser una notación. Recuerden que ese es el símbolo de sumatoria, la letra sigma griega, sumatoria de fuerzas en X. Tú podrías obviar esto, de hecho después lo vamos a obviar, pero como para tener un orden y saber qué es lo que estamos sumando en primera instancia, coloquemos que están en el eje X. Entonces sabemos que está la tensión hacia la derecha, sabemos que en contra del movimiento está la fuerza de rozamiento o hacia la izquierda, y sabemos que el peso en X es la componente también que está en ese mismo eje. Y esto nos va a dar un movimiento de esa masa A, que es masa por aceleración según la ley de Newton, pero hacia la derecha. Recordemos que el sentido de movimiento que yo dije es en sentido de las manecillas del reloj, es decir, la caja o el bloque B va a jalar al bloque A que está sobre la mesa. Algunos pensarán que de pronto el bloque A, al estar sobre la mesa es más y tener mayor masa, de pronto no se deja jalar por el que está colgando por ser más pequeño. Pero recordemos que la polea no tiene rozamiento. Al no tener rozamiento, de todas maneras siempre hay una, como que se desliza el cuerpo, así sea lento, pero el cuerpo B va a jalar al cuerpo A y este se va a deslizar. Entonces, en ese sentido del movimiento, yo tomo el movimiento hacia abajo como positivo. También porque es como en el sentido de las manecillas, y yo siempre dije que este sentido del movimiento era positivo y que el sentido contrario a las manecillas era negativo. Es simplemente una convención, usted lo puede encontrar en otro libro o en otro video, al contrario, pero no pasa nada, el resultado de las magnitudes siempre va a dar lo mismo. Bien, teniendo en cuenta esta ecuación, entonces vamos a plantear la ecuación número 2. Planteemos primero todas las ecuaciones y luego reemplazamos por los datos numéricos. Entonces, ecuación número
ecuación número 2 en el cuerpo A. En el cuerpo A, entonces, tenemos en cuenta, el cuerpo yo lo llamo A o cuerpo número 1. Está el peso para abajo en el eje Y, ¿no? En el eje Y se encuentra la tensión, el peso para abajo y la normal para arriba. Entonces, la normal en sentido positivo, pero el peso que va a ir para abajo es la componente del peso en Y. ¿Listo? No hay más fuerzas. En ese sentido, el cuerpo no se mueve porque el cuerpo no está brincando, el cuerpo no está moviéndose en el eje Y. Entonces, el movimiento resultante del movimiento es cero. Esas fuerzas no dan como resultado un movimiento en ese eje. Cuerpo B. En el cuerpo B se encuentra únicamente la suma de fuerzas en Y, porque ese cuerpo no tiene fuerzas en X, ya que está colgando de una cuerda, no está oscilando ni está en un movimiento pendular, sino que está totalmente o bajando o subiendo. En este caso está bajando y jalando al cuerpo A. Entonces simplemente está la tensión para arriba y el peso, en este caso no es ni peso X ni peso Y, simplemente es el peso de B hacia abajo. Y el cuerpo, como se mueve en sentido hacia abajo, entonces va a ser menos mb por A. ¿Listo? Entonces, recordemos que en este caso el sentido del movimiento lo trabajamos como que va vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo es eje Y, por eso es negativo. Aclaro, en el sentido anterior del movimiento anterior del bloque A era positivo porque va hacia la derecha. Más bien en lugar de confundirlos con estos sentidos de las manecillas, más bien digo eso. El bloque A se mueve hacia la derecha en el eje X positivo, por eso es positivo el movimiento, y el movimiento del bloque B es hacia abajo, por eso es negativo el movimiento. Bien, aclarando estas cosas, entonces ahora voy a omitir lo que voy a colocar en verde. Ya esto para armar las ecuaciones no se coloca. Esta es una notación sumatoria de fuerzas en X y en Y. No se coloca y simplemente vamos a organizar un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones en este caso, porque dos son las que tienen las incógnitas. Voy a colocarlas en rojo. La tensión está aquí en rojo y la aceleración también la encierro en rojo, de la misma manera que en la última ecuación está la tensión y aquí está la aceleración. Como esas son las incógnitas, las voy a colocar en rojo. T menos fuerza de rozamiento, de una vez voy a reemplazar su valor numérico, 12.78, vamos a omitir los newtons para que no nos cueste aquí trabajo solucionar el sistema, ya que es un sistema algebraico. Entonces, 12.78 la fuerza de rozamiento más el peso en X. El peso en X lo observamos al lado izquierdo, 48.15. Y eso me debe dar masa A, la masa de A es 8, por la incógnita que es A. Listo. Para nuestra segunda ecuación, que tiene las incógnitas, es la del cuerpo B, la única que hay en el cuerpo B, que es tensión menos W, que en este caso es 40 newtons, igual a la masa la masa B, que es 4 kilogramos, por la incógnita A, porque es masa por aceleración. Segunda ley de Newton, y recordemos que esa la estamos tomando negativa porque va para abajo el movimiento. Bien, teniendo en cuenta esas dos ecuaciones, entonces yo voy a solucionar este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es un sistema 2×2, sistema de ecuaciones 2×2, que se resolvía en álgebra de noveno por muchos métodos, igualación, sustitución, reducción, determinantes, incluso por el método gráfico. Yo lo voy a hacer porque me parece más sencillo el método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? Como su nombre lo dice, voy a reducir el sistema de dos incógnitas a solo una. Es decir, tengo que eliminar, también se le llama este método de eliminación, voy a eliminar una de las letras. Yo podía hacerlo de dos formas. Una, la t para eliminarse en ambas ecuaciones, al sumarlas tendría que ser una negativa y una positiva para que se eliminen. Yo podía multiplicar la segunda ecuación por -1 y sumar ambas ecuaciones. O podría
multiplicar la ecuación número 2 por 2, de manera que me quede este 4a negativo por 2 menos 8a, y con el 8a de arriba se elimine la a. Sin embargo, lo voy a hacer por la primera forma que dije, multiplicando por menos 1 y sumando las dos ecuaciones para que se elimine la t. Voy a colocar aquí en color azul el cambio de signos que estoy haciendo. Ejemplo, la t la coloco negativa, el 40 lo coloco positivo y el 4a lo coloco positivo. De manera que al sumar las dos ecuaciones se anule t con menos t y ya no tenga yo la t. Aquí en este caso es necesario sumar estos dos valores, se me olvidaba, o restarlos en este caso, para que tengamos un solo valor. 48.15 y 12,78 nos da al restarlo, porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces hagamos esa cuenta acá, de una vez nos evitamos problemas. Entonces nos va a dar 35.37. De manera que ya podamos hacer la operación entre ese 35.37 y este 40 de acá. Es decir, que al sumarlo nos daría 75.37. ¿Por qué se suma? Porque el de abajo le cambié el signo, era negativo pero quedó positivo. Y como ambos quedan positivos, por eso se suman. Igual, en la parte superior tengo 8a y en la parte de abajo tengo 4a. 8 y 4 son 12 y ahí quedaría nuestra incógnita, que es la a. Y la t desapareció. Esa es la idea, esa es la solución de este sistema de ecuaciones cuando se elimina una de las letras o una de las variables. Aquí simplemente tengo por despejar a. 75.37 dividido 12 es el resultado de a. Y en este caso nos está dando, nos daría un resultado de 2,02. La división de esto, ¿de acuerdo? Permítanme, verificamos aquí por calculadora porque me parece que hay un error. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, pues vayan observando hasta dónde se entiende el ejercicio, hasta dónde no. Pueden hacer preguntas si quieren mediante el correo. Voy a estar pendiente de sus respuestas, de sus preguntas y dándole respuesta a sus preguntas. Entonces, 6.28, confirmo acá que es el resultado. ¿Listo? Ya podíamos escribir metros por segundo al cuadrado. Pues ya sabemos la respuesta a las unidades, sin embargo, vamos a hallar la que nos falta, la t. Ya tenemos la mitad del ejercicio resuelto, había que hallar la aceleración del sistema. Que nos dé una aceleración positiva indica que sí es hacia la derecha el movimiento del bloque, si es el del bloque A, por ejemplo, si es hacia la derecha el movimiento, o sea que sí es como lo habíamos convenido. Para hallar la t, yo recurro a una de las ecuaciones que planteé en el sistema de ecuaciones 2×2. En este caso voy a escribir la más pequeña, voy a escribir la número 2, que es t menos 40 es igual a menos 4 por a. Pero como a es 6.28, pues lo reemplazo. Entonces, aquí tenemos que hacer el despeje de esta t. Entonces, t es igual. Entonces, multiplico primero 4 por 6.28 y este 40 pasa a sumar, lo que quiere decir que obtenemos un valor de 14.88 newtons y acá metros por segundos al cuadrado. Esta es la forma de solucionar un sistema de dos masas, como nos la plantearon en el ejercicio. La aceleración del sistema es 6.28 metros por segundo al cuadrado y la tensión de la cuerda es 14.88 newtons. Espero que hayan comprendido. Pausen el video, repítanlo las veces que sean necesarias y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias por su atención.